Me dijo que era inocente, y ahora yo soy la sospechosa. Todo comenzó una noche de lluvia. Esa clase de lluvia densa y silenciosa que parece arrastrar secretos desde el asfalto. Estaba trabajando el turno de cierre en la cafetería cuando él entró. Empapado, nervioso y con una mirada que parecía suplicar algo más que café. Se llamaba Gabriel. Parecía frágil, como si estuviera escapando de algo. O de alguien. Aún así, su voz era suave, educada. Pidió un americano doble y me preguntó si podía quedarse adentro un rato, solo hasta que escampara. Le dije que sí. Le ofrecí una toalla del baño y una galleta, por cortesía. No podía imaginar que ese simple gesto cambiaría mi vida. Durante las siguientes semanas empezó a venir casi a diario, siempre a la misma hora. Hablábamos entre pedidos, a veces sobre libros, otras sobre la música que sonaba por los altavoces. Era atento, observador, y poco a poco fui bajando la guardia. Nos hicimos cercanos. Una noche, después de cerrar, me acompañó a casa. Y luego, muchas más. Una madrugada me lo confesó. Estábamos acostados en mi sofá y con la voz más baja que había escuchado en mi vida, me dijo: «Hay algo que no te he dicho. Estuve en prisión. Sentí un nudo en el estómago». Pero me miró con una mezcla de miedo y sinceridad que no supe rechazar. «Me acusaron de matar a mi exnovia», continuó. «Pero no lo hice. Juro que no lo hice». Me contó que no había pruebas contundentes, que su condena fue más por prejuicios que por certezas, que salió por falta de pruebas tras casi 2 años. Y yo le creí. Le creí porque estaba enamorada, porque necesitaba creer. Hasta que ella apareció. Una detective. Seca, directa. Se presentó en la cafetería con una foto vieja en la mano. «¿Lo conoces?», preguntó. Yo no supe qué decir. Mentí. Dije que lo había visto un par de veces, que era solo un cliente. Me temblaban las manos. Después de eso, todo se fue al infierno. Una mañana, al ir a abrir la cafetería, encontré la puerta forzada, la caja registradora abierta. Nada robado, salvo una copia de las grabaciones de seguridad que guardábamos por precaución. Y a Gabriel no lo volví a ver. La policía volvió. Me interrogaron por horas. Querían saber por qué mentí, por qué lo escondí, por qué mi número estaba en el teléfono de un prófugo. Querían saber qué hacía su reloj en mi apartamento. Yo no tenía respuestas, solo preguntas. Ahora soy la sospechosa. La sospechosa de haber encubierto a un asesino, de haberme enamorado de alguien que quizá nunca fue inocente. Y lo peor es que aún no estoy segura de si me usó, o si todo esto es un juego más grande. Porque anoche recibí una carta sin remitente. Dentro, solo una frase escrita a mano. «Sigo siendo inocente. No confíes en nadie». Dormí con la carta bajo la almohada. No por seguridad, sino por miedo. Miedo de que desapareciera como Gabriel. Miedo de que apareciera alguien más para reclamarla. Miedo, sobre todo, de lo que significaba. Él estaba vivo, y aún me vigilaba. La letra era la suya. Lo supe de inmediato. En los márgenes del papel había trazos de nerviosismo. La forma en que la G descendía bruscamente, el punto de la I ligeramente a la derecha. Lo había visto escribir 1000 veces en servilletas arrugadas mientras hablábamos en la cafetería. Pero lo que no entendía era la advertencia. No confíes en nadie. ¿Nadie? ¿La policía? ¿Mis amigos? ¿Mis propios recuerdos? Decidí revisar su antiguo cajón en mi casa. Nunca me había detenido a ver qué había dejado. Aquel espacio seguía como lo dejó, desordenado, sin intención de volver. Encontré ropa, un libro subrayado de Murakami, un encendedor viejo y un sobre cerrado. Dentro había una foto borrosa. Una mujer, ojos oscuros, sonriente en lo que parecía un parque. Detrás, una fecha escrita a lápiz. 19 de abril de 2022. No era su exnovia fallecida. Eso lo sabía. Yo había buscado su nombre en internet cuando me confesó su pasado. Camila Herrera, hallada muerta en su departamento en 2021. ¿Entonces quién era esta mujer? Seguí buscando. Detrás de un doble fondo que no recordaba haber visto, encontré un papel doblado muchas veces. Una hoja de expediente clínico tachada en varias partes, pero con un nombre que me heló la sangre. Carolina Paredes. Clínica Rivas, Psiquiatría. Ese nombre me sonaba. Mucho. Hasta que recordé dónde lo había visto. En una libreta vieja de Gabriel. Había dibujado un círculo con tinta azul alrededor de ese nombre. Como si fuera importante. Como si fuera peligroso. Justo entonces, tocaron la puerta. Era el detective Luján. El mismo que vino tras la desaparición de Gabriel. Esta vez sin uniforme. Sin orden judicial. Solo con una mirada que parecía esconder algo. «Tenemos que hablar», dijo, sin esperar invitación. Me ofreció un café que no acepté y fue directo al grano. «Sé que te dejó una carta. ¿Dónde está?» «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?» No respondió. Solo me observó. «¿Quién te lo dijo?» Insistí. Me miró durante unos segundos. Luego suspiró. No fue él quien mató a Camila. No directamente, pero protegía a alguien que sí lo hizo. Silencio. «Y creo que tú estás a punto de hacer lo mismo», añadió,
mirando al cajón donde había escondido la foto. Me quedé helada. ¿Cómo sabía? ¿Me vigilaban? ¿Quién era Carolina Paredes? Pregunté. El detective no respondió. Solo se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir me dijo: no la busques. Si aún vive, te hará desaparecer por saber su nombre. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Me pasé las horas en línea buscando a Carolina Paredes. No había fotos, no había redes, ni siquiera una mención clara en bases públicas. La única pista era la hoja médica de la Clínica Rivas, una institución que, para colmo, había cerrado en 2023 tras un escándalo de negligencia. Pero no me detuve. Había algo en esa mirada de la foto, en la fecha detrás, en las advertencias del detective, que me decía que esta historia no se trataba solo de Gabriel, ni siquiera de Camila, sino de algo mucho más retorcido. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. No busques más. Clínica Rivas, subsuelo, archivo muerto. Nada más. La paranoia ya era parte de mi rutina. Me cubrí con una gorra, lentes y una bufanda, aunque era verano. Tomé un bus hacia las afueras, donde estaba el edificio abandonado de la clínica. Rodeado de un muro agrietado, parecía más un escenario de pesadilla que un centro médico. Salté por la parte trasera. Las ventanas estaban selladas, pero encontré una puerta trasera entreabierta. Avancé entre pasillos oscuros y húmedos hasta encontrar las escaleras que llevaban al subsuelo. Los archivos estaban allí, apilados, polvorientos. Nombres, fechas, carpetas amarillentas por el tiempo. Busqué durante horas hasta que la encontré. Paredes, Carolina. Ingreso. Junio de 2020. Diagnóstico: trastorno de personalidad antisocial. Evaluación de peligrosidad: alta. Había notas clínicas perturbadoras. Comportamiento manipulador. Tendencia a mentir. Seducción constante de personal médico. Un margen decía: recomendada vigilancia estricta tras episodio de agresión a otra paciente. Y luego, una hoja de evaluación psiquiátrica escrita a mano. Firmada por un tal doctor. Gabriel Esquivel. Se me heló la sangre. Gabriel no era un paciente. Era psiquiatra de la clínica. Volví a leer la carta. La letra, ahora que lo pensaba bien, no tenía la inclinación que recordaba. Era similar, pero no idéntica. ¿Era posible que alguien más me hubiese enviado esa carta? ¿O que Gabriel me hubiese mentido desde el primer día? La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Gabriel no huyó porque era inocente. Huyó porque sabía demasiado. Volví a casa con los documentos. Quería guardarlos, escanearlos, pero antes revisé una vez más la foto de la mujer en el parque. Comparé su rostro con una imagen de Camila Herrera que encontré en una nota de prensa vieja. No eran la misma persona, pero se parecían demasiado. Como si fueran hermanas, o más que eso. Una idea se apoderó de mí como un veneno lento. ¿Y si eran la misma mujer? Busqué fotos antiguas, registros de nacimiento. Nada coincidía, hasta que encontré un expediente oculto en un foro de ex empleados de la clínica. Una denuncia anónima hablaba de un caso de identidad disociativa severa. Una paciente con múltiples personalidades que había logrado engañar al equipo médico. El nombre: Carolina Paredes, también conocida como Camila Herrera. Era la misma persona. Y Gabriel lo supo. Y la cubrió. Entonces entendí todo. Gabriel se enamoró de su paciente. Una mujer con una mente fracturada, una historia brutal detrás y un potencial peligroso. Trató de protegerla, incluso cuando ella mató. Cuando una de sus personalidades, quizás Camila, asesinó en un brote. Él lo encubrió. Cambió documentos. Y se convirtió en su cómplice. Y luego, se enamoró de mí. O tal vez solo me usó como su última vía de escape. ¿O era su forma de redención? Esa noche, cuando volví de la comisaría para entregar los documentos, encontré mi departamento abierto. En el suelo, una foto. Era mía. Durmiendo. Tomada desde el borde de mi cama. En el reverso, con una letra temblorosa. Gracias por no traicionarme. No me busques. Vive. Por los dos. G. Nunca volví a saber de Gabriel. La policía archivó el caso como una desaparición voluntaria. Nunca pudieron probar que yo supiera la verdad desde el principio, aunque aún me miran con sospecha cuando paso por la estación. A veces sueño con él. Con su voz, su aroma a café, su forma de mirar como si viera partes de mí que ni yo conocía. Y otras veces, cuando escucho un golpe en la ventana o una sombra en la calle, siento que Carolina sigue viva. Y que aún no ha terminado su historia.